Advertencia, este video contiene algunos spoilers. Bienvenidos y bienvenidas gamers, gracias a Dios que tenemos la bendición de hacer un episodio más y el día de hoy vamos a platicar de mi Final Fantasy favorito. Hay un montonal de juegos de Final Fantasy y cada gamer tiene su Final Fantasy favorito. Para algunos es el 6, para mi carnal Dr. Crypto por decir su favorito es el 7, otros tal vez dirán que el mejor es el 8 o incluso el 1, ¿no? Pero para mí el mejor Final Fantasy de todos los que he jugado y mi favorito es Final Fantasy XVI. El día de hoy hemos preparado un súper especial de Final Fantasy XVI. En este episodio vamos a hacer un análisis a fondo sobre este juegazo. Trataremos de no darte muchos spoilers para que te animes a jugarlo si es que aún no lo has hecho, aunque sinceramente es bien difícil dar muchos spoilers porque este juego nos tomó alrededor de 60 horas para terminar, así que se puede hablar muchísimo de él. Más bien lo que queremos es explicar un poquito la trama base, ya que la historia es muy rica y vale la pena revisar algunos de sus conceptos para entenderla mejor. Además te daré mis 5 razones por las que Final Fantasy XVI es mi juego favorito de todos los Final Fantasy y cerraremos el episodio platicando un poco sobre los precios, los DLCs y las diferentes ediciones. Y ahora sí gamers, nuestro super especial de Final Fantasy XVI está por empezar. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! Análisis de Final Fantasy XVI. El juego de Final Fantasy XVI es un RPG de acción lanzado en el 2023 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Además, también está disponible para PC. Hay rumores que podría llegar a Nintendo Switch 2, pero por ahora solo han sido rumores. Este juegazo fue desarrollado y lanzado por la legendaria compañía de videojuegos Square Enix. Todos los Final Fantasy nos presentan historias diferentes y este no es la excepción, aunque también todos los Final Fantasy conservan uno que otro elemento en común, así como para que se sienta que estamos jugando un Final Fantasy. En el juego de Final Fantasy XVI se podría decir que el personaje principal es Clive Rosfield, ya que la mayor parte del tiempo jugaremos como Clive. Pero igual de importante es su hermano menor Joshua Rosfield, ya que la historia gira en gran medida en torno a los lazos de estos dos hermanos. El juego está situado en un mundo fantástico, en una tierra llamada Valestia, donde la magia es el motor que facilita la vida de las personas. Si pudiéramos darle una fecha a la época en que se desarrolla el juego, sería algo así como en una época medieval, ya que el juego habla de reinos, castillos, archiduques, archiduquesas, ducados, reyes, orcos, dragones y además de que la arquitectura de los edificios y los atuendos de los personajes tienen un marcado tono medieval. Esta es una de las entregas más maduras de todos los Final Fantasy a la fecha. Final Fantasy XVI, hasta donde sabemos, es el primer y único título de la serie de Final Fantasy clasificado para adultos, y esto se nota desde el hecho de que en este juego sí hay sangre. En Final Fantasy VII Remake, por decir, si le pegabas a alguien con la espada pues no había sangre, ¿no? Pero aquí sí hay, lo cual es muy interesante. Además, de repente tiene alguna que otra escena medio cachondona y se tocan temas serios como la ambición, la traición y la esclavitud. Es un RPG de acción, pero tiene muchas escenas parte de la historia que son bastante largas. Es casi como ver y participar en una película. Aquí cada gamer tendrá sus gustos, pero para nosotros, honestamente, sí que vale mucho la pena ver todas y cada una de las cinemáticas, las cuales muchas veces nos dejan con la boca abierta. Las peleas son espectaculares. Clive tiene muchos poderes y cada combate se vuelve épico, además de que el DualSense y sus funciones ápticas nos dan una experiencia inmersiva que hace que te quieras quedar pegado al juego y acabártelo en un solo día. Sin embargo, el juego es larguísimo y en lo personal te recomendamos pasártelo a lo largo de varios días e incluso semanas. A nosotros nos tomó alrededor de 60 horas, incluyendo la mayoría de las misiones extra.
La historia de Final Fantasy XVI. La trama de Final Fantasy XVI se puede resumir con las palabras iniciales de Clive Rosfield citando a Moss, el historiador, y dice así: la tierra de Valestia fue bendecida por la luz de los cristales madre, y fue esta luz la que finalmente guió a nuestros antepasados fuera de la oscuridad. Sin embargo, lo que vieron en ella originó la tentación, una tal que nos arrastra de nuevo a la sombra que dejamos. Clive Rosfield es el hijo primogénito del archiduque Elwyn y la archiduquesa Annabella, quienes son los archiduques de Rosalit, ducado y capital de Rosaria. La sangre de la familia Rosfield es muy importante porque en su línea genealógica siempre ha nacido el Fénix, el Icon de Fuego. El dominante del Fénix siempre ha sido el gobernante y protector de Rosaria. Normalmente es el primogénito quien nace como el dominante, pero para Clive este no fue el caso, ya que fue rechazado por el Icon de Fuego y el dominante resultó ser su hermano menor Joshua, por lo que Joshua está destinado a ser el próximo gobernante, volviéndose aún más importante que el archiduque Elwyn, quien no es un dominante. Clive Rosfield está destinado a tener una vida muy dura. Es despreciado incluso por su propia madre, la archiduquesa Annabella, una mujer que solo piensa en su sangre real y cuyo único propósito en la vida es preservar el valioso legado de los Rosfield, según ella, y este legado es el dominio del Icon. Clive tiene que esforzarse muy duro para mostrar su valía y no ser considerado solo un hijo de papi mimado. Se esfuerza tanto que logra volverse el espadachín más diestro del reino. Sus méritos propios lo llevan a convertirse en el primer escudo de Rosaria y ser muy respetado y altamente valorado por la gente de Rosaria, especialmente por los demás escudos. Los escudos son los protectores del Icon de Fuego. Clive Rosfield es el primer escudo de la llama y tiene la bendición del Fénix, razón por la cual puede controlar la magia del fuego, ya que el dominante del Fénix le confirió estos poderes. El primer escudo es el más fuerte de todos y el más leal al reino, por esta razón es el guardia personal del Fénix. Algo que resalta fuertemente en la historia de Final Fantasy XVI es el amor incondicional y sincero entre hermanos. Clive realmente se preocupa mucho por el bienestar de Joshua y para Joshua, Clive es su héroe. Joshua desearía ser tan fuerte como Clive, a quien admira totalmente, pero Clive le hace ver que cada persona en este mundo tiene una función y que nuestro deber es cumplir nuestra función lo mejor que podamos. Clive está feliz y muy conforme con ser el escudo de Joshua y protegerlo con su vida. Otro personaje fundamental en la historia es Jill Warwick, una niña que fue adoptada por el archiduque Elwyn. Jill era una princesa de un territorio rival a Rosaria, y al ser adoptada por el archiduque Elwyn, creció junto a Clive y Joshua. Los tres se quieren tanto como si fueran hermanos. Y finalmente mencionaremos a Torgal, el cachorrito de Clive, Joshua y Jill, que llegará a convertirse en un perro excelente algún día. Al ser tanta la codicia por los cristales, la historia se tuerce por azares del destino, tanto que termina separando los caminos de Jill, Joshua y Clive y devastando el reino. Para rematar, el éter se está desvaneciendo y una especie de maldición se está extendiendo por toda Valestia, volviendo inhabitables los territorios. La magia ha traído muchas ventajas a los habitantes, pero también ha resultado en terribles guerras y se ha vuelto una maldición para muchas personas. Es en este contexto que tenemos que ayudar y acompañar a Clive Rosfield en Final Fantasy XVI. Conceptos básicos de Final Fantasy XVI. Ahora bien, la tierra de Valestia está dividida en 5 reinos: el Gran Ducado de Rosaria, el Imperio Sagrado de Sanbreque, el Reino de Gualut, la República de Dalmequia y el Reino de Hierro, aunque también podría contarse el dominio cristalino, aunque este reino es más bien una tierra neutral. Cada reino se fue organizando alrededor de cada uno de los 5 cristales madre que se encuentran en Valestia, los cuales son cristales tan grandes como montañas. Estos cristales madre pueden transformar el éter que se encuentra en el ambiente en magia, por lo que sus fragmentos son extremadamente valiosos para la vida diaria de la gente de estos reinos, ya que la magia les hace la vida mucho más fácil. El éter es la fuerza vital de la tierra y con fragmentos de estos cristales la gente puede canalizar magia. La magia en Final Fantasy XVI consiste en canalizar el éter del ambiente para transformarlo en lo que la imaginación del canalizador quiera, pero solo respecto a 8 elementos que son fuego, agua, viento, tierra, hielo, trueno, luz y oscuridad.
Para canalizar este éter se requieren cristales, los cuales se rompen cuando se utilizan y se extraen de los cristales madre, pero también hay personas que nacen con el poder de canalizar magia sin la necesidad de cristales. Estas personas son llamadas dominantes y portadores. Sin embargo, aunque pareciera una habilidad muy genial el poder canalizar la magia, los destinos de dominantes y portadores son muy difíciles, especialmente los de los portadores. Todas las personas que nacen con el poder de canalizar magia en la tierra de Valestia, es decir, los portadores, son tomados como esclavos y se les pone una marca en el rostro para diferenciarlos. Tener esclavos resulta ser más barato que conseguir cristales. A los portadores los tratan de forma inhumana, no se les considera como si fueran humanos, se les usa como herramientas, y esto ha sido el día a día por siglos en Valestia. Por otro lado están los dominantes, personas que nacen con el poder de convertirse en icons. Un icon es una bestia con una fuerza temible, son seres mágicos, y los dominantes son por lo general quienes gobiernan cada reino de Valestia, o por lo menos son igual de respetados que sus gobernantes, ya que tienen un inmenso poder. Los icon en teoría son 8. Se supone que no puede haber más de uno del mismo elemento y eligen vivir dentro de algunos humanos elegidos. Algunos de estos icon son el Fénix, que es el icon de fuego, Shiva, el icon de hielo, Ramu, el icon del trueno, y Garuda, el icon del viento. Estos cristales y el control de la magia resultan algo tan valioso que lamentablemente despiertan la ambición del hombre y se provocan interminables guerras por el control de los mismos. Final Fantasy es un juego que gira en torno a lo que significa ser humanos. Es un juego que, aunque se desarrolla en un mundo fantástico, presenta a los personajes más humanos de todas las series de Final Fantasy, por lo menos esa es nuestra opinión, donde cada personaje representa un arquetipo diferente y sus interacciones con los demás nos muestran un fragmento de lo que nos hace ser humanos. El amor, el odio, la confusión, la derrota, el ser testarudos, la unión, la traición, el deseo, el miedo, la valentía, los anhelos, la justicia y la fe. Todas esas cositas que nos hacen ser seres humanos. Ediciones y DLC de Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI solo cuenta con 2 ediciones. Está la edición estándar, cuyo precio es de $49.99, y la Complete Edition, la cual incluye el juego base y los 2 DLC que han salido, Echoes of the Fallen y The Rising Tide. La Complete Edition tiene un costo de $69.99. Los DLC se pueden comprar por separado. Si te llevas el paquete que los incluye a los dos, el costo sería de $24.99, y si los compras por separado, tenemos que Echoes of the Fallen cuesta $9.99 y The Rising Tide tiene un precio de $19.99. 5 razones por las que Final Fantasy XVI es mi Final Fantasy favorito. Número 5. Está doblado completamente al español de Latinoamérica. Es de los pocos juegos de PlayStation 5 donde a los gamers latinos nos han querido consentir con doblaje latino, lo que hace que este juego tenga un lugar muy especial en mi corazón. Número 4. La música. La banda sonora de este juegazo es simplemente épica, emocionante y emotiva. Número 3. Gráficos espectaculares. Este juego tiene escenarios y combates espectaculares, cinemáticas que nos dejan con la boca abierta. Número 2. Es un Final Fantasy maduro orientado a público adulto. Es el primer Final Fantasy orientado a un público más adulto, tiene sangre y toca temas bastante humanos como amor, odio, deseo, ambición, entre muchos otros. Número 1. Es una historia de hermanos. A final de cuentas, este juego es la historia de Clive y Joshua Rosfield, 2 hermanos que se quieren mucho y que a pesar de que sus destinos son muy duros, saben cómo mantenerse juntos hasta el final. ¿Y ustedes, amigos y amigas gamers, cuál es su Final Fantasy favorito? Conclusiones y despedida. Final Fantasy XVI es un Final Fantasy un poquito diferente a los demás, pero te deja con el mismo sentimiento que todos los Final Fantasy. Es un sueño, es una fantasía que no quisieras que termine, un sueño del que no quieres despertar. Sin embargo, algo que puede que no le guste a muchos gamers es que las cinemáticas son a veces demasiado largas. Si estamos acostumbrados a juegos donde la acción es continua, esto puede resultar un poco incómodo, pero a mí me pasó que le empecé a agarrar mucho sabor a la historia y empecé a ver el juego como si fuera una película. La trama está extremadamente bien hecha, es un universo completo y está excelente si nos queremos perder por un largo rato en una fantasía.
Este juego es mi Final Fantasy favorito de todos los tiempos porque muestra lo frágiles, débiles y egoístas que a veces llegamos a ser los seres humanos, pero también muestra cómo nos superamos, muestra esas cosas que hacen bonita la vida, como el amor, la amistad, la lealtad, la hermandad y la familia. Es un juego que podría definir como muy bello, pero a la vez emocionante y fuerte. Amigos y amigas gamers, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Les agradecemos por habernos acompañado en una aventura más. Gracias a Dios nuestro creador, que nos da la bendición de poder jugar videojuegos y compartir con ustedes nuestra pasión. Muchas gracias por sintonizarnos, les deseamos mucha bendición y prosperidad en su vida y los invitamos a nuestra próxima aventura. Este es el canal de los hermanos Dr. Crypto y Richie Dr. Crypto, Richie Manía. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Hasta la próxima.